Bendiciones para todos ustedes. El tema de hoy se titula ¿Con Dios o con el mundo? En la palabra de Dios encontramos que el mundo no tiene nada que ver con Dios, que el mundo ha seguido sus propios preceptos, sus propios pensamientos, que han salido, nos dice, del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. De ahí es donde ha salido todas las ideas del mundo, los conceptos, y por eso no tienen nada que ver con Dios. Nos dice la palabra que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces estamos viendo nosotros que es algo que no procede de Dios. Toda esa ideología, todas esas maneras de pensar, incluso las religiones, incluso todo lo que piensa el mundo, ha venido de la mente satánica, y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, por más que hagan lo que quiera hacer alguien en el mundo, no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne, los que piensan en la carne, no pueden agradar a Dios, nos dice la palabra de Dios. Así que, bueno, dice también que cuando venimos a Cristo, nos escapamos de las contaminaciones del mundo, dice su palabra. Bueno, ahí 2 de Pedro 2:20 dice, pues, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando uno viene a Cristo, cuando uno se acerca a Jesús y comienza a conocerlo a través de su palabra, escapa uno de toda contaminación del mundo, escapa uno de la condenación que hay en el mundo. Y esto es solamente cuando venimos a Jesucristo, cuando le buscamos, cuando buscamos a Dios. Realmente, ¿quién es aquel que busca a Dios? Bueno, Jesús mismo dijo, no, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes y los he puesto para que lleven fruto. Entonces, Él es el que nos buscó. Él vino a dar a conocer a su Padre también, y vino a dar a conocer la idea correcta de Dios. Nos enseñó el mensaje verdadero acerca de Dios, y la palabra nos enseña de dónde vino todo, y viene del Padre. Y Él tenía propósitos preciosos para el mundo. Cuando inició todo, había eternidad en todo, pero el hombre echó a perder absolutamente la obra perfecta de Dios que Él tenía para el mundo. Entonces, por eso ahora el mundo es contrario a Dios, totalmente, en todas las maneras que hay. Sin embargo, Jesús vino a rescatar al mundo, y vino por amor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, nos dice 1 Juan 2:2, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el sacrificio que nos puede dar salvación, no solamente a nosotros, sino al mundo entero. Entonces, pero la mayoría en el mundo nunca va a querer reconocer a Jesús, nunca va a querer recibir a Jesucristo. Por eso nos dice su palabra, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Así es. Y los que sí le recibieron, y los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, nos dice la palabra. Bueno, en Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Meditando en esta palabra, nos damos cuenta, bueno, qué importante es que entendamos este versículo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente?
Si nosotros vemos la palabra de Dios, cuánta bendición y cuántos propósitos preciosos y perfectos tenía Dios para el hombre. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, Dios llenó de tantas bendiciones al hombre, pero el problema es que vive afanado y vacío también el hombre. Entonces, este es el problema, el por qué se lamenta siempre. Porque vive afanado en cosas que no son de Dios, son del mundo. Esta es la diferencia entre ser de Dios o del mundo. Cuando uno busca a Dios, ama a Dios y se sale uno del mundo, empieza a ver una vida nueva, una vida en abundancia, una vida con propósito. Todas son bendiciones, disfrutamos todos los momentos en nuestra vida y no hay ningún problema. Pero el hombre se va a lamentar siempre por tener todos sus anhelos y sus propósitos puestos en las cosas del mundo. Y miren cómo dice acá, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En eso sí debería realmente el hombre lamentarse de haber pecado, porque nos dice que nuestros pecados hicieron una separación entre nosotros y nuestro Dios. Hay una división que es el pecado. Eso nos va siempre a alejar de Dios, apartar de todo propósito y plan perfecto de Dios. Y la palabra de Dios dice que todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos fuera de la gloria de Dios. Por eso es que necesitamos buscar al Señor, buscar a Jesucristo. Y nos dice el versículo 40 también, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Con esos versículos estamos viendo una solución tremenda para todos, todo aquel que vive en el mundo y también para nosotros. Escudriñar nuestros caminos, ver bien, entender muy bien nuestros caminos y ver si están lejos de Dios. Buscamos y volvámonos al Señor. Siempre necesitamos regresar a Dios. Jesús vino para eso precisamente, a que al final, después de todo lo que hicimos y deshicimos, vuelvan a verse los propósitos de Dios reflejados en nuestra vida. Esto es lo que vino a hacer Jesucristo. Vino a darnos bendición, vida eterna y nuevos propósitos, nuevos caminos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El problema está en esto. Nos dice la palabra, el hombre natural o el hombre mundano, el hombre que nunca ha buscado a Dios, que no conoce nada de Dios. Este es el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no puede saber que ahí están las cosas del Espíritu de Dios. Es más, dice, le son a él locura, para él son locura. Para él, ¿cómo puede? Muchos dicen en el mundo, ¿no? ¿Cómo puede existir Dios si hay tanta pobreza, tanta miseria? Cuando debería de ser al revés. Si yo vivo conforme a la palabra de Dios, va a haber bendiciones y voy a poder ayudar también. Y no va a haber tantos matrimonios disueltos y tantos niños sin hogar y tanta delincuencia por hacer la palabra de Dios. No piensan eso, ellos piensan Dios no existe porque hay mucha maldad. Porque no perciben las cosas del Espíritu. Le son locura, tampoco las puede entender. Porque estas cosas del Espíritu de Dios tienen que discernirse espiritualmente. Solamente una persona que haya recibido al Espíritu de Dios puede entender las cosas espirituales. Puede saber muy bien todo lo que nos espera allá arriba. Que tenemos un gran galardón, que tenemos un lugar precioso allá arriba. Y bueno, lo mismo nos dice Juan 14:17. Jesús decía, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir.
El Espíritu de Dios no es para el mundo. No lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes, les decía Jesús a sus discípulos. Así que el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. Y por eso nunca va a entender las cosas espirituales. Va a pensar que las cosas que se hacen en la iglesia de Cristo son cosas normales que ellos hacen y tratar de portarse bien y que fallan y que... nunca van a entender estas cosas espirituales. Y todos sus caminos y sus pensamientos, lógicamente, están fuera de todo propósito de Dios también. Nos decía en Mateo 13:22, Jesús, cuando Él hablaba acerca de la parábola del sembrador, nos decía que la semilla es la palabra, el sembrador es Jesucristo, tira la palabra, siembra la palabra, la avienta, dice, la semilla, y alguna cayó entre espinos, y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no puede haber ningún fruto espiritual ni de vida. El afán de este siglo, mientras estemos con un pie en el mundo, vamos a estar sufriendo, vamos a estar afanados, vamos a estar diciendo ¿por qué tengo tan poquitas cosas? ¿Por qué no puedo prosperar? Porque me gustaría tener mucho más dinero. Y vamos a estar afanados con eso, ¿no? Lógicamente, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Son cosas del mundo totalmente esto, y cuando pasa eso, dice que la palabra no le va a servir a esa persona, no va a producir nada, y la palabra de Dios produce vida en nosotros. Si nosotros, es más, la palabra siempre nos dice, deseen como recién nacidos la leche espiritual de la palabra. Así debemos de desearla y debemos de buscarla. Y la palabra de Dios es viva, eficaz, y la palabra de Dios nos va a enseñar, a corregir, a redarguir, a instruir en justicia para ser perfectos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso, todo eso nos va a dar la palabra de Dios, pero puede quedar sembrada en tu corazón tal vez. Puede llegar la palabra, puede oír la palabra, el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, pero el problema del mundo, ahí está, va a ser que no importa que hayamos escuchado la palabra, no importa que nos haya tocado, pero si no seguimos, se acaba todo, hasta ahí. Y por eso nos dice la palabra, oh almas adúlteras. Un alma en adulterio es aquella que está amando a las cosas de Dios, pero también todavía su corazón ama las cosas del mundo. Entonces por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Decíamos que el mundo es todo lo contrario a las cosas de Dios, a la obra de Dios. El mundo vino por el pecado y todo se separó de Dios. Todo fue al contrario a Dios. Realmente, desde que Adán y Eva comieron el fruto del conocimiento del bien y del mal, dice que sus corazones de ellos todos se inclinaron hacia el mal. Y el Señor por eso vino y nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu para tener una nueva vida. Jesús dijo, las obras del diablo, dice, todo lo que hay en el mundo, todas las obras del diablo, dice, pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo.
estando con Cristo, se van deshaciendo todas las obras del diablo y todas las obras del mundo, y el mundo se va saliendo de nosotros. Y bueno, y también nos dice el versículo 5, piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Dios puso en nosotros nos anhela celosamente. Anhela que estemos con las cosas de Dios y no con las cosas del mundo. A esto se refiere. Es celoso, no permite que haya ninguna amistad con el mundo, ni con las cosas del mundo, ni que amemos al mundo. ¿De dónde vienen todos nuestros problemas? Precisamente de seguir en el mundo, de estar en el mundo. Ahora, lógicamente no podemos salirnos del mundo, pero nosotros ya amamos todas las cosas de Dios, su palabra, sus propósitos, y ya vamos nosotros caminando sobre ese camino de vida que es Jesucristo. Bueno, también dice 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, cualquier cosa que se hace en el mundo está fuera, totalmente lejos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Toda la autoridad de todo lo que es en el mundo es enseñado por el maligno. Nos dice, la palabra de Dios nos revela que pues cómo opera este espíritu, el maligno realmente, cómo hace su obra. Primero dice que ciega a las personas, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean en el evangelio, no crean en la palabra, lógicamente. También pone consejos en las personas. De su mentalidad es que ha salido todo lo que es contrario a Dios, y como vive el mundo vive amando, son amadores de sí mismo, ¿no? Jesús dijo, yo les mando que ustedes se amen los unos a los otros como yo los he amado, que bendigan a sus enemigos, que amen a sus enemigos. Es todo lo contrario al mundo realmente, la enseñanza de Jesucristo. Entonces, por eso todo lo que el mundo entero realmente dice está bajo el maligno. Ahí tienen a su rey, ese es su Dios, y así está el mundo realmente. Y el mundo pasa y sus deseos, es decir, nada puede quedar del mundo, nada bueno podemos sacar de ahí, del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo, en pocas palabras, tiene fecha de expiración y va a terminarse. Y el mundo está en destrucción total. Incluso ahí Pedro nos declara que cómo va a ser el fin del mundo. Dice, los elementos ardientes serán destruidos, todo será quemado, ¿no? Entonces, así va a ser. Bueno, Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado. No es que el Señor no esté o esté algunas veces, no. Aquí se refiere en mientras tengamos vida, mientras podamos nosotros encontrarlo a Él. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El inicuo, el malvado, el hombre malvado sus pensamientos, el hombre del mundo, lógicamente a eso se refiere. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, tendrá misericordia de el que Él quiera tener misericordia. No importa lo que hayamos hecho, al buscar al Señor, al volverse al Señor, Él tendrá misericordia de nosotros y será amplio en perdonar cualquier mal que hayamos hecho y
nos pone Él mismo en su voluntad, en sus propósitos. Bueno, entonces, y precisamente el hombre impío, deje el impío su camino, nos decía, porque dice este Salmo 10, dice: tan soberbio es el impío que no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Entonces todas las obras que él va a hacer van a ser: no hay Dios, no existe Dios, voy a hacer lo que yo quiera hacer, y no me va a importar nadie. Ese es el pensamiento. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Tiene siempre en mente: no existe Dios, Dios no existe, Dios no va a haber infierno, no va a haber cielo. Aquí tengo que ganar, arrebatar lo que sea para estar mejor. Y ese es su pensamiento. Y vemos qué tristeza, ¿no? Qué triste. Y por eso vemos un mundo lleno de violencia, lleno de maldad, de odio, tantos asesinatos, tantas cosas, tantas barbaridades, porque todo su pensamiento es: no hay Dios. Y después dicen: ahí está, Dios no existe, porque mira cuántas maldades, cuántos asesinatos hay en el mundo. Bueno, pero Jesús dijo estas palabras: esta es la condenación. Qué tremendo. La condenación es que la luz vino al mundo. ¿A dónde vino la luz? Al mundo, precisamente. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por más que Jesús vino al mundo, Él es la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. En pocas palabras, el hombre se deleita en su mundo. Disfruta de las cosas malas porque no sabe, no entiende. Solamente hasta cuando uno ya conoce al Señor, uno ha entregado su vida a Cristo y uno ya está despierto espiritualmente, llega a tener plenitud de gozo. Llega uno a tener la verdadera paz que solamente Dios puede dar a los que le aman. Ellos van a creer que están viviendo en paz, van a pensar que están felices, pero no es felicidad. Es una felicidad corrompida que el mundo vende. Y no hay felicidad. Solamente puede haber momentos efímeros, es decir, instantes de alegría, pero después todo se acaba. Y por eso está el mundo así, lógicamente, ¿no? Y bueno, el Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Nos atreveríamos a decir esto? Examíname, Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es una petición de un cristiano. Bueno, sabemos que es del rey David, de alguien que amaba a Dios. Y lógicamente le pedía esto a Dios: examíname. Yo quiero saber si estoy mal, para que tú me guíes por el camino eterno. Es una preciosa oración, como podemos ver. ¿Y por qué dice: conoce mi corazón y pruébame? La palabra nos dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso y perverso. Y esa es precisamente la forma en que el mundo se guía y dirige sus caminos, sus pasos, por su corazón. Ellos han puesto sus propias ideas de lo que es bueno y lo que es malo, tienen sus propios principios. Incluso el mundo es el que ha inventado las religiones,
ha hecho de todo por tratar de acercarse a Dios, porque al final se han dado cuenta de ese vacío que solamente Dios puede llenar, y ellos han sentido una necesidad de acercarse a Dios a sus propios medios. Esas son las religiones, precisamente, acercarse a Dios por sus propias ideas, no conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única verdad y la única manera en que tenemos, la única luz que hay para nosotros, en que podemos estar cerca de Dios. Entonces, por su corazón se guían en todos sus caminos. Cuando el rey David, precisamente, que estamos diciendo, le aconsejó, vean cómo le aconsejó a su hijo Salomón servir a Dios, porque esto debemos de entenderlo muy bien, y así es como debe uno servir a Dios, si no mejor no lo hagamos. Le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre primero. Tienes que saber muy bien a quién vas a servir. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esto es impresionante, este consejo. Sirve al Señor con corazón perfecto. En pocas palabras, bueno, ¿con qué manera podría ser con corazón perfecto? Con todo nuestro corazón. Porque si no, vamos a estar sufriendo por servir a Dios incluso, Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, que nazca de ti, que sea un deseo, un anhelo, servir al Señor, buscar a Dios todos los días y obedecer su palabra también, lógicamente. Y le dice: porque el Señor escudriña los corazones de todos. Claro, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Le podremos decir, como Jesús le decía a los fariseos, les decía: este pueblo de labios nada más me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto decía Jesús, entonces, porque entendía muy bien el corazón y sabía que ellos ahí en su religión trataban de orar, adorar a Dios y todo, pero eran de labios nada más. Su corazón estaba lejos de Dios realmente. Y por eso le dice: el Señor escudriña los corazones de todo, entiende todo intento de los pensamientos. Él sabe que realmente cómo es que nos acercamos a Él. Si nada más oramos por costumbre, si realmente estamos arrepentidos cuando le fallamos, Él lo sabe. Él entiende todo intento de nuestros pensamientos. Y le dice: si tú le buscares, lo hallarás. Porque Dios se deja encontrar siempre. Dios está cercano, dice, siempre al hombre. Imagínense cuánto amor de Dios, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Para que fuera un sacrificio, para que lo mataran tan terriblemente. Y todo lo que vimos nosotros, sabemos, conocemos más o menos de la crucifixión de Jesús, del sacrificio de Jesucristo. Para eso lo dio, por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo no nos va a bendecir? ¿Cómo no nos va a perdonar? ¿Cómo no va a dejar que lo encontremos si Él dio a su Hijo por nosotros? Si lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, también, una vez que ya lo hayas encontrado, y si lo dejas, Él te desechará para siempre. Y lo mismo es, si no buscamos a Dios, es como si lo desecháramos. Él lo siente de esta manera y así nos lo enseña su palabra. Y por eso nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Así de fácil como se escucha, lógicamente. Busquémoslo por el único lugar correcto que hay, a través de su palabra. Hasta que podamos percibir el Espíritu, hasta que podamos tener una relación directa con Dios.
a través del Espíritu y conozcamos bien a su Hijo Jesucristo. Entonces acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, porque de una vez nos dice acá que si estamos en pecado va a ser difícil ese acercamiento, ya que decíamos que los pecados son los que hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Limpien sus manos, pecadores, también los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Doble ánimo son los que, bueno, hoy sí voy a buscar a Dios, hoy sí lo voy a amar, hoy sí me voy a meter en oración, su palabra, etcétera. Y mañana ya se me quitaron las ganas o ya ando con un pie en el mundo. Esos son los de doble ánimo. Lo que se necesita es purificar su corazón y acercarnos a Dios. También en Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Es en el único lugar, el trono de la gracia, es decir, la presencia de Dios, buscar a Dios. Acerquémonos a Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En pocas palabras, para encontrar la ayuda que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Para encontrar vida debemos buscar a Dios. Solamente ahí hay vida. Solamente por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto es desde ahorita, desde este tiempo, desde este mundo. Y qué impresionantes versículos. Pero sabemos desechar toda maldad. Santiago 1:21 dice: por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, porque por esto vemos que el mundo está así, porque se llenaron, se saturaron. Nos dice la palabra de Dios ahí en Romano: están atestados de tanta maldad, de toda maldad, dice, atestados de toda maldad. Así está el mundo. Entonces no puede acercarse a Dios, pero dice acá: por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre, o sea, humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Este versículo de verdad que es el mejor consejo que podríamos escuchar en nuestra vida entera, Impresionante. Pero nos dice también el versículo siguiente, el 22: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Mejor llévenla a la práctica, nos dice en esta versión. Así que, precioso. Y qué manera de enseñarnos. De verdad que es tan clara la palabra de Dios. No necesitamos tanta sabiduría. Claro, necesitamos después para entender asuntos más difíciles que hay en la palabra de Dios, ¿no? Que se necesita mucho conocimiento de toda la palabra para entender ciertos puntos, ciertos versículos. Pero estos están muy claros. Bueno, también nos dice primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Él nos da el entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Pero lo bueno dice: y nosotros estamos en aquel que es el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si no estamos en Jesucristo, estamos perdidos totalmente. Pero ¿qué cosa es estar en Jesucristo? Porque cualquiera puede decir: entonces voy a estar en Jesucristo y ya, ¿verdad? Entonces es una buena pregunta: ¿qué cosa es estar en Jesucristo? Este es el verdadero Dios y la vida eterna, nos dice. Entonces, ¿qué cosa es? Bueno, realmente es buscarle siempre, recibirlo en nuestro corazón primero que nada, buscar tener una comunión con Él a través del Espíritu, a través de la palabra. Nosotros no sabríamos cómo tener una comunión con Jesús. Qué bueno que tocamos este punto.
cristianismo verdadero tiene que ser una relación personal con Cristo. Pero yo siempre me pregunto, ¿realmente tendré una relación personal con Cristo? Todos deberíamos de preguntarnos esto. ¿Tengo una relación personal con Cristo o no? ¿O cómo puedo hacerlo? Aquí nos está diciendo. Realmente, Jesús vino precisamente para eso. Nos dice su palabra que el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre es el único que ha dado a conocer a Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesús vino a darnos a conocer al Padre. Necesitamos meternos muy bien en las enseñanzas de Jesucristo. Y nos va a revelar al Padre. Vamos a aprender y vamos a llegar a tener una relación personal con Él a través de su palabra. Porque Él nos decía, ¿no? Primero decía Él, Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. O cuando me digan Señor, Señor, yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. En pocas palabras, siempre el pecado, siempre la maldad va a hacer división entre Dios y nosotros. Pero cuando hay santidad, porque ya recibimos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, ahora nosotros vivimos en santidad, porque nadie puede vivir en santidad a menos que tenga el Espíritu Santo dentro de sí, y viviendo en santidad, obedeciendo la palabra de Dios, comienza a ver esa relación personal con Cristo. Comienza a ver un amor. Empezamos a amar verdaderamente. Porque dice, en esto se ha perfeccionado el amor. No que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Y Jesús nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y eso no lo podríamos hacer de ninguna manera a menos que tuviéramos el Espíritu de Dios y que estuviéramos en obediencia a la palabra, y empiezan a hacer un amor verdadero y empiezan a hacer esa relación personal con Cristo a través del Espíritu, porque todo esto es espiritual, lógicamente, y adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Recordamos que el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad nada más. Así es la adoración que se le debe dar al Padre, a Dios. Yo les decía, desafortunadamente, y no me gusta hablar mucho de esto, de religiones y de todo eso, pero ellas jamás podrán adorar a Dios. Están adorando a otras cosas, pero a Dios no, desafortunadamente, y es una tristeza. Y como veíamos, son las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo esto viene de esa mente malvada. Y desafortunadamente las personas engañadas piensan que sí están adorando a Dios y piensan que sí tienen una relación con Dios. Y no es así. Y nosotros tenemos que ser muy sabios para entender y para disfrutar también esa relación personal con Dios. Y qué mayor sabiduría de buscar bien a Dios como debe de ser y estar bien con Él y tener una relación con Dios. Así que estamos en aquel que es el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y quisiera terminar con este versículo hermosísimo. Segunda de Tesalonicenses 3:5 nos dice que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Decíamos, el amor de Dios. Nunca vamos a amar a nadie. Pensamos que amamos, pero no es así. Hasta que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios. Entonces aprenderemos a amar a lo que no debería de amarse, a nuestros enemigos, al mundo incluso, a las personas. Realmente tenemos que tener amor por nuestro prójimo, pero no para unirnos, no para estar de acuerdo con ellos, sino para
mostrarles el Evangelio, hablarles de Jesús, hablarles de lo hermoso y precioso que tenemos, que es la vida eterna, la vida en Dios, a través de una relación personal con Él y a través de su palabra, lógicamente, del Espíritu Santo de Dios. Y todo esto lo debemos hacer, y por eso Jesús, Él preocupado nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, para que y enseñen, que guarden, es decir, que vivan, que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Y las cosas que Jesús nos mandó es amarnos de verdad. Y por parábolas nos enseñó tantas cosas, como leíamos ahorita la parábola del sembrador. Hubo una semilla, o sea, la palabra, cuando cae en buena tierra, cuando cae en nuestro corazón, cuando llega, porque dice que la palabra está cerca, en nuestros oídos y en nuestro corazón. Debe llegar hasta nuestro corazón la palabra de Dios, y cuando la recibamos, será buena tierra y producirá fruto, cual a 30, cual a 60 o al 100%, según el Señor nos dé también. Así que pues vamos a hacer oración y vamos a pedirle al Señor también que nazca ese amor en nosotros a través del Espíritu, porque este amor tiene que ser espiritual, si no va a ser un amor mundano y solamente puras pasiones, ¿no? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso es entender esta diferencia entre el mundo y entre Dios. Por eso este tema se llamó ¿con Dios o con el mundo? Y debemos saber con quién estamos realmente. Así que vamos a hacer oración. Vamos a decirle al Señor: Dios Todopoderoso, te alabamos y te adoramos. Te damos gracias por tu palabra y pedimos que Jesucristo venga a nuestro corazón. Que Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Que venga a poner su amor en nosotros, a enseñarnos a amar verdaderamente. Que ya no haya nada del mundo en nosotros, y a pesar de que estemos en el mundo todavía, sea para hacer la obra de Dios, para continuar la obra que Jesucristo hizo mientras Él estaba aquí en el mundo, porque somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que Jesucristo, Señor nuestro, ven a nuestro corazón, perdona todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, límpianos con tu preciosa sangre, danos vida eterna, vida nueva, vida en abundancia también. Haz tu obra preciosa y perfecta en nuestras vidas, y también escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Te damos la gloria por Cristo Jesús. Amén. Así que muchas gracias, hermanos. Nos estaremos viendo pronto en otra predicación. Hasta luego.